Buenas tardes. ¿Sabías que la melodía más famosa de Mozart está incompleta? ¿O que es matemáticamente perfecta? Falta una parte entera de esta obra. Alguien la arrancó del manuscrito y nadie sabe dónde está. Quédate porque hoy te cuento el misterio y el código secreto de Mozart en Eine kleine Nachtmusik, una pequeña serenata nocturna, que cambiará para siempre cómo la escuchas. Nachtmusik significa en alemán música nocturna. Cuentan que este tipo de música se hacía para las fiestas en casas de ricos aristócratas por la noche. Pero con todos los estudios y datos que hay de este genio, nadie sabe para quién, por qué la compuso o cuándo la estrenó, porque lo normal es que fuera un encargo, ya que Mozart no tenía tiempo de ponerse a componer por puro placer personal. Antiguamente no existía ni el teléfono ni el WhatsApp y se contaban toda su vida por cartas. Y es cuanto menos extraño que con todas las cartas que se conservan hoy en día de Mozart no sepamos nada de su música más famosa. Se publicó 30 años después de su fallecimiento, la hizo para conjunto de cámara, quinteto de cuerda, y en su catálogo personal Mozart incluyó 5 movimientos. El primero es un Allegro que os voy a interpretar a continuación. El segundo fue arrancado del manuscrito de forma anónima. El tercero lo titula Romance, el cuarto Minueto y Trío y el quinto es un rondo. Y el primer movimiento, Allegro, que he adaptado para guitarra, tiene la famosa forma sonata. ¿En qué consiste? Las canciones que escuchamos en la radio tienen esta estructura. Estrofa, estribillo. Como mucho, un puente. Pero la forma sonata es mucho más compleja. Que para que lo entienda todo el mundo, es como cuando le explicas a tu amigo por qué te gustan las papas con choco. ¿Por qué te gustan las papas con choco? Pues mira, el guiso lleva papa, lleva choco. Y ahora se lo desarrollas. ¿Y por qué te gusta tanto? El contraste de sabor de un tubérculo con un molusco con el marisco hace una combinación deliciosa. Y si le metemos perejil, ¿lo vais pillando? Luego hace una reexposición o recapitulación donde repite los temas de la exposición, aunque en otro tono. Aplicado a las papas con choco podría ser. Al choco también le dicen sepia, es una receta típica de Andalucía. Se puede hacer con azafrán, guisantes, pimiento rojo y acaba con una coda, una cadencia final apoteósica, reafirmando la tonalidad principal. ¡Que me gustan las papas con choco! Esta de Mozart deja a todos los estudiosos, a todos los músicos, con la boca abierta, porque tiene una estructura matemática perfecta. 39.968, 39.936, 79.872. Como era un genio, hace que todo parezca fácil, cantarín. Lo parece, pero no es nada sencillo. Aquí es donde la historia se pone interesante. Y es que encaja con precisión quirúrgica en la proporción áurea. ¿Has oído hablar de la proporción áurea? ¿O de la serie de Fibonacci? De este concepto se obtiene un número que define la belleza, la existencia en la naturaleza, desde las caracolas hasta las galaxias. También lo llaman el número de oro o el número de Dios. ¿En qué otro lugar has visto la proporción áurea? ¿En las pirámides? ¿En obras de arte? ¿En la barriga de Homer Simpson? Os leo en comentarios. Muchos creen que no es casualidad que fuera perfecta, ya que Mozart era masón. Te conté algo de esto tocando la flauta mágica. Pertenecía en Viena a esta sociedad secreta, asistía a reuniones clandestinas ocultas. Muchos expertos creen que esta estructura perfecta en su música no es casualidad, ya que los masones veneraban el orden, la geometría, el equilibrio. E incluso existe la teoría conspiranoica de que Mozart fue por revelar secretos de la logia en su música. ¿Será esta melodía un código oculto que aún no hemos descifrado? Las proporciones del tema A, del tema B, el número de compases hasta el desarrollo, la tensión que generan, hace que todo se enmarque en el número áureo. Ahí es donde Mozart consigue que la música regrese a casa, que se enrosque como esa sección áurea buscando la recapitulación. Es pura geometría sonora. Pero es que esto ocurre en casi todas las obras de Mozart. ¿Crees que fue casualidad? ¿Instinto? ¿Obra del destino o de un genio absoluto que sabía lo que hacía? Os leo en comentarios. Espero que te guste mi versión para guitarra de esta preciosa y misteriosa pequeña serenata nocturna. Os dejo partituras y tablaturas en mi web para los que queráis aprender a tocarla, con digitaciones, símbolos e indicaciones para facilitar el aprendizaje. Y no te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Música.